1991, un extravagante discjockey grabó en Valencia una canción que se pegaba a la lengua, como un cubito de hielo. La llamó Así me gusta a mí, y se vendió por millones, convirtiéndose en un mito de la ruta del bacalao. Aquel hombre, hoy, es leyenda. Fue el primer disco, te digo este dato muy importante, que entró en el libro Guinness por estar en todos los recopilatorios de las Navidades de todo el mundo. Todo el mundo quería tener a Chimo Bayo en su recopilatorio. Él actuaba en Japón para miles de personas. Eso era impensable para nosotros. Él abrió las puertas a la música electrónica, a los DJs, se comía el escenario, al público se lo metía en el bolsillo. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pem. Podemos hacer otro, ¿eh? No, ya está. Mejor es imposible. ¿Y un jujá para rematarlo? ¡Juja! ¿Qué significó Chimo el Así me gusta a mí? La luz. ¿Cuál era el mensaje? Esta canción es tan libre como la interpretación que tenga la gente sobre ella. Y nada, es un disco que hice en la Ruta del Bacalao. Me dicen, ¿pero qué hay que hacer música en Valencia? Digo, pues sí, he hecho esta canción. Y era un poco pues que llegábamos ahí del el tren de la cola, ¿sabes? Sin poder. Entonces cuando yo llegué, pues realmente se rieron un poco en mi carita, ¿no? Y me dijeron que era la canción que había hecho, ¿no? Los DJs valencianos se negaban a poner su disco porque era ser comercial, hortera. Una pone un disco y dice, esta sí, esta no, cantaban en español en la discoteca. Jujá, tal, ¿no? Un DJ con la gorra. Nadie lo ponía, eso te lo digo yo. El que diga lo contrario es falso y cínico, esto es así. Grandes radios de esa época se movían por intereses económicos y aunque tu disco fuera el más vendido, podías estar en el puesto número 27, 30 o 50 de cada lista, ¿no? Pero al final conseguimos, gracias a la gente, el ser número 1 en ventas las 4 primeros temas míos. Uno de mis primeros trabajos fue las fotos que le hice a Chimo Bayo en su primer disco, el Esta sí, esta no. La foto que sale en blanco y negro con la gorra y tal, pues todo eso fue una sesión que le hice yo hace 25 años. Siempre me ha gustado mucho el concepto de la película Blade Runner, también el concepto de Alien, ¿no? Toda esa cuestión futurista. Y yo siempre les decía bienvenidos al siglo XXI, era 1991, y yo ya les hablaba del siglo XXI, ¿no? ¿Estamos en el siglo XXI, no? ¿Sí? Ah, menos mal, me creía que me había equivocado. Como DJ empezaría en el 80, 81, poniendo música como principiante en una discoteca de Cullera, se llama Number One, número 1. Se ve que la vida te marca esas cosas, ¿no? Yo siempre he trabajado en la ruta, siempre he hecho divertirse a la gente en la ruta, porque la gente iba a divertirse, pero al mismo tiempo también aprendía. Aprendía ciertos grupos que no conocía casi nadie. Te convertías en una persona un poco especial. Yo tampoco soy consciente de que sea el icono, ¿no? Como me conozco desde pequeño, no es lo mismo que otra persona que lo dice desde fuera. No somos un producto de una compañía que dice, vamos a poner a este tío y lo hacemos famoso, ¿no? A mí me ha hecho famoso la gente y se me lo merecen todo. Yo encantado. Imagínate que hubieran existido las redes sociales en ese momento, hubiéramos sido, vamos, bestial aquí, ¿no? Pero también la suerte de que no existieran, porque esto queda como una leyenda y eso es muy importante en la vida, que realmente lo tengas en la mente y lo disfrutes de una manera neorrealista. Rompió barreras, arrasó, estar ahí arriba, por circunstancias, se pegó una hostia. No, yo nunca me he ido, aunque tuve 7 años de descanso, en los que no me gustaba el estilo de música a partir del 2000, y esos 7 años que estuve ahí relajado me sirvieron para volver con mucha más energía. Ahora, gracias a Dios, entre el libro, el remix del disco, el disco nuevo, está otra vez arriba, no para hacer bolos. Eso es lo que hace falta y él se lo merece. Es un artista, es un artista. Si ves que canto y que no hablo, es que soy el diablo. Todo tipo de música, todo movimiento social siempre es cultura. Fíjate, esa es cultura que ahora mismo tiene una novela propia, La Ruta del Bacalao. Sentía su cuerpo etéreo, liviano, incluso puro. Sus piernas se movían al compás de la música y le arrastraban por aquella sala infestada de ojos desorbitados y bocas desencajadas. El pim-pam del tecno le martilleaba los tímpanos. Su corazón bombeaba un flujo sanguíneo espeso contaminado de éxtasis. Chimo siempre dice que hemos hecho una novela histórica, como el Código Da Vinci, y la gente se le ríe y esto me hace mucha gracia porque yo digo, madre mía, yo si digo eso, me dicen que soy una flipada. Toda la movida empieza de una noche de no iba a salir y me lié, que hablando con amigos míos, ruteros, y que siempre me han contado historias muy divertidas. La auténtica revolución es divertirse ahora mismo. Confía en ti mismo.